Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de Reino Unido, de una importante elección y cambio de gobierno que ha tenido lugar en ese país y de las implicaciones que tiene no solo para el gobierno del mismo, sino sobre todo para la Unión Europea, porque recuerde usted que ya desde hace 3 años hay algo que se conoce como el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Pero ¿qué tal, Virginia, que empezamos un poco describiendo al personaje que ganó la elección? Un señor de nombre, si no me equivoco, Boris Johnson. ¿Quién es Boris Johnson? Bueno, su nombre completo es Alexander Boris Pfeffel Johnson. Es un político inglés que tiene orígenes turcos, a la vez orígenes de Lituania. Nació en Estados Unidos, su familia vivió un tiempo en Estados Unidos. Después se regresó al Reino Unido y formó parte de una élite política muy importante. Estudió en las mejores instituciones educativas del Reino Unido, primero en el prestigioso Colegio Eton y después en la Universidad de Cambridge. Fue compañero en Oxford. En Oxford fue compañero del ex primer ministro David Cameron, de muchos otros actuales figuras políticas del Reino Unido, incluso de su contrincante en las elecciones de la semana pasada, Jeremy Hunt. En el principio de su carrera, Boris fue periodista, fue corresponsal. Como su hermana y como de su familia, tienes una familia periodista, ¿verdad? Sí, su hermana también fue periodista, su padre trabajó en instituciones financieras internacionales y entonces él en los años 90 fue corresponsal de un importante periódico inglés en Bruselas. Y ahí se dedicó a escribir críticas humorísticas y burlonas de la Unión Europea y de sus instituciones. Literalmente ridiculizaba a la burocracia y a la corrupción existente en la Unión Europea, hablaba de la ilegalidad de los plátanos por no cumplir con los estándares de curvas de la Unión Europea y bromas así que podrían parecer un poco, no se entiende a veces el humor inglés para los habitantes de Europa continental, pero así se ganó mucha fama en el Reino Unido, se hizo muy popular y después fue también celebridad de la televisión, tenía su propio programa en la BBC y fue un programa muy visto. Después ya entró en la política, fue alcalde de Londres por 2 periodos, por 8 años. Lo reeligieron y luego lo reeligieron. Y recordamos que también fue alcalde de Londres en 2012 cuando se llevaron a cabo las Olimpiadas de Londres. Entró en el gobierno de Theresa May. Theresa May lo nombró ministro de Relaciones Exteriores porque quería rodearse de gente que había apoyado el Brexit. Y el señor Johnson fue tal vez la cara del Brexit. Es un euroscéptico muy convencido y pues sus discursos durante el Brexit tuvieron mucho que ver con la victoria del no en el referéndum, por la victoria del sí en el referéndum para salir de la Unión Europea. Para salirse de la Unión Europea. A ver, escucho a Virginia y me parece muy interesante la descripción de un personaje político con una vida además muy rica, muy interesante, que ha vivido fuera del Reino Unido, de hecho que nace fuera del Reino Unido. Estos antecedentes y orígenes familiares turcos y lituanos me parecen muy relevantes también, me imagino, en su biografía. Y sin embargo, a pesar de esta descripción, que así en abstracto sería la de un personaje, digamos, muy notable, también es muy polémico y muy criticado, Eduardo. Hay quien incluso, de una manera creo que yo muy simplificadora, pero le dice el Trump británico. ¿Por qué? ¿Por qué esta beta, digamos, de descalificación a su personalidad? Hay quien incluso lo acusa de ser xenófobo, hay quien lo acusa de ser una persona que tiene tintes también racistas. ¿Qué decir de esto? Bueno, es muy cierto lo que dijo la doctora Petrova, muy, muy cierto. Y efectivamente se le dice el Trump británico, aunque yo diría es un Trump descafeinado. A ver, así deslactosado, light, en otras palabras. O sea, no es tan Trump, digamos. No es tan Trump, ¿no? Se lleva muy bien con Trump, por cierto. Él fue el primero que lo felicitó de los presidentes extranjeros por su triunfo como primer ministro. Habrá que decir que es un político de corte populista. Okay.
un político que se inclina por ese nacionalismo soberanista. Un político que tiene una serie de declaraciones, yo diría, tendenciosas, yo diría imprecisas y yo diría hasta ofensivas por aquello de la misoginia que a veces se le llega a calificar. Recientemente incluso tuvo un pleito, ¿no?, con su esposa del que todos los vecinos se dieron cuenta. Es bueno para sí, porque dice mucho del personaje. Hace unos días hubo un pleito ahí con su esposa, se empezaron a gritar y lo que le dijo la esposa es: por favor, ya vete, ya salte, ya este tipo de cosas. Incluso los vecinos en este escándalo llamaron a la policía, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Por el tamaño del griterío y de seguramente algunos objetos como la vajilla que se aventaron entre ellos, ¿verdad? Los destrozos. Entonces, esa fue la razón por la que hablaron a la policía, que llegó, afortunadamente, parece que no pasó a mayores. Pero esto dice mucho de este tipo de personaje, de esta relación incluso intrafamiliar. Ahora, este político efectivamente ridiculiza, ironiza, y por eso tuvo su programa de televisión, y por eso este paralelismo con Trump, que incluso se lleva muy bien y que en unas cuantas semanas se van a reunir en el marco de la reunión del G7. También hay que señalar que los tiempos actuales le favorecen, las tendencias, el contexto internacional le favorece, sobre todo en Europa. ¿Por qué? Porque también es tiempo de los nacionalismos, es tiempo de los regionalismos, es tiempo de la desglobalización, es tiempo no de la integración en la lógica en la que se venía actuando la Unión Europea, sino en tiempos de la desintegración, ¿no? Entonces esto, y además desde luego en una Europa dividida, en un Reino Unido en el que también la sociedad está dividida, ¿no? De ahí precisamente el triunfo del Brexit, ¿no? Y un triunfo muy cerrado, digamos. Exactamente, cerrado. Entonces representa esa parte. Ahora, hay que también tomar en consideración que llega él, pero solamente con un 30-31% de aprobación, que también eso es algo muy importante, y un 54-55% de rechazo. Es decir, entre la sociedad estadounidense, más allá de la cuestión de los partidos políticos, más allá de la élite, ¿sí?, más allá del parlamento, realmente no es tan bien visto en términos ya de los sondeos de opinión. A ver, Virginia, pero explícale eso al auditorio, porque si llega solo con un 33% y un 55% de rechazo, ¿cómo es posible que se haya convertido en primer ministro? Bueno, en realidad es importante enfatizar que él no llegó a ser primer ministro por elecciones generales directas. Que no hubieron elecciones directas. No hubo elecciones directas, solamente fueron elecciones en el interior de su partido, del Partido Conservador. Que tenía la mayoría de escaños. Que tenía la mayoría de escaños y solamente hubo elección interna en el partido para cambiar de líder, y por eso se convirtió en primer ministro. En esa elección le ganó con alrededor de 30 votos a su principal contrincante, pero en la actualidad tiene una mayoría muy frágil en el Parlamento. Uno, porque el Partido Conservador ya tenía pequeña mayoría que él heredó, y además al interior del Partido Conservador hay muchos políticos que no están de acuerdo con la visión que él tiene acerca de la situación interna en el Reino Unido, pero sobre todo de la visión y del plan que propone para el futuro del Brexit. Ok, entonces, solo para corte para el auditorio, explicar el punto es un sistema parlamentario, no es un sistema como el nuestro presidencial, con que un partido tenga la mayoría legislativa, tiene en principio el derecho de formar un gobierno, al interior de ese partido hubieron elecciones, él gana por una mayoría, por lo que nos dice es muy frágil, el liderazgo del partido, y en esa medida se convierte en primer ministro, pero con resistencias dentro y resistencias fuera. Pues no, la tendrá fácil, como dijiste tú, en el entorno europeo, por todo esto que dices, son tiempos de nacionalismos, de desunión, pero no se ve que la tenga tan fácil, Eduardo, desde el punto de vista político interno en Reino Unido. No, yo quisiera abonar en esta situación, por ejemplo, en el Parlamento. El Partido Conservador tiene una mayoría, pero solamente por 2 diputados, por decirlo de alguna manera, ya en términos domésticos, para que se comprenda, en la Cámara Baja. Entonces, muy bien. Y tiene como oposición, desde luego, a los laboristas, ¿no? La oposición por excelencia. Pero también tiene a los nacionalistas escoceses, ¿no?
por ejemplo, también. Y bueno, tiene hasta la extrema derecha, también no está Nigel Farage, que es del partido del Brexit, así se llama el partido del Brexit. Es decir, así como su propio partido está dividido, polarizado, pues también el Parlamento está dividido y polarizado, al igual que Europa se encuentra dividida y polarizada. Entonces, es el clásico político que promete mucho, pero que difícilmente va a lograr su cometido, que denostó a Theresa May, ¿sí? Pero que finalmente tiene muy pocos márgenes, ¿sí? Muy escasos sus límites de actuación y de poder, sobre todo, modificar el acuerdo que ya se negoció, ¿sí? Incluso hubo dos modificaciones, un acuerdo fue rechazado en el Parlamento en 3 ocasiones. Entonces es muy difícil que él pueda mover sustancialmente, hacer cambios significativos en el acuerdo que ya se tiene. Ahora, también, regresa un poquito a este contexto, por favor. Boris Johnson también es esta corriente de estos políticos, como por ejemplo en Italia, ¿no? de Salvini, ¿no? Que es también, digamos, una derecha muy populista, muy euroscéptica, muy xenófoba, sí, muy antiinmigrante. Exacto, Urban en Hungría, ¿no? En fin, toda esta corriente de este tipo de políticos, incluso allende el continente, allende fronteras, pues se encuentra Donald Trump, ¿sí? Con el que tiene cada vez más cercanía. Entonces sí, ahora, ¿por qué tiene pocos márgenes de actuación? Bueno, ya se lo advirtieron desde Bruselas, desde París y desde Berlín. Dicho en otras palabras, bueno, pues el motor de Europa, que es Alemania, y Angela Merkel, que no está dispuesta a mover ni una coma en ese acuerdo. Yo creo que también ella exagera un poquito, pero me refiero, será muy, muy pequeño. Ahora, se está poniendo una posición extrema de decir, además en el 31 de octubre es la plazo fatal, la fecha límite para que salga el Reino Unido de la Unión Europea, con o sin acuerdo. Y Boris Johnson lo que ha dicho es, nos vamos a salir, está partidario, por así decirlo, de un Brexit duro, ¿sí? Porque sabe que es difícil negociar y que se cambien los términos en los que está actualmente el pacto de salida. Pero eso alarma tanto a los británicos como a los europeos. Porque, por ejemplo, se podrían perder hasta 100,000 empleos en el Reino Unido. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 45% de las exportaciones del Reino Unido tienen como destino la Unión Europea y que esto representa más de 70,000 millones de euros. Entonces, el impacto no es cualquier cosa, no es menor. Vamos a un corte y regresamos y nos explican precisamente esto, porque ni el auditorio ni yo estamos tan enterados del acuerdo ya negociado, 3 veces ya votado y rebotado, déjenme decirlo así, y la existencia de un plazo perentorio para que haya una definición que, créame, parece que está lejos, pero no, es muy relevante también para nosotros lo que está pasando en Europa en general con estas tendencias populistas, nacionalistas y xenófobas, y en particular en el Reino Unido con este proceso que es político, pero como nos dice Eduardo, también es económico y que tiene un impacto para eso que llamamos Occidente, en donde estamos también nosotros ubicados. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano y estamos hablando de Reino Unido, del Brexit y de este personaje Boris Johnson, que es el nuevo primer ministro de ese importante país, no solo para Europa, sino para el mundo entero. Virginia, nos explicaba Eduardo este tema de que en el asunto de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el famoso Brexit, ha sido muy azaroso, muy complicado, pero hay un acuerdo, si entiendo bien, un acuerdo ya negociado entre el país y la Unión Europea, ¿no? Se dice entre Bruselas y Reino Unido. Y ese acuerdo ha sido sometido a aprobación del Parlamento británico en 3 ocasiones, ha sido rechazado en esas 3 ocasiones y ahora Boris Johnson tiene que lidiar con ello de aquí a finales de octubre para intentar encontrar una solución política a un entuerto muy complejo. ¿Dónde están? ¿Qué ves tú? Y Eduardo, por lo que se ve es Boris escéptico, dijo, lo veo muy difícil que lo vaya a lograr. ¿Tú qué dirías? Mire, hay que recordar que este acuerdo que negoció el gobierno de Theresa May ha sido rechazado 3 veces por el Parlamento del Reino Unido, pero ha sido aprobado
por los 27 Estados miembros de la Unión. Okay. Entonces, sí cuenta con el aval de la Unión, no cuenta con el aval. Cuenta con el aval de la Unión y las autoridades de la Unión han dicho que no lo van a renegociar, que no va a haber más concesiones para el Reino Unido, que es un acuerdo definitivo. Ahora, Boris Johnson ganó las elecciones debido a una promesa que le hizo a los votantes, la de sacar al Reino Unido de la Unión Europea a más tardar el 31 de octubre de este año, cueste lo que cueste. Lo ha dicho en inglés, lo va a hacer o va a morir, políticamente hablando, seguramente. Que ya van dos personajes políticos. Que mueren. Sí, Cameron ahí quedó, Theresa May ahí quedó en el mismo intento, nada más para decirlo, que no es tampoco... Así es, pero ha dicho que lo lograría cueste lo que cueste. Y el problema para las personas del Reino Unido, los euroscépticos que votaron a favor de la salida del Reino Unido, es que no han visto que se materialice el Brexit. Y ellos sienten que es la soberanía popular, lo que ellos expresaron, lo que ellos quieren, en contra de la voluntad de los políticos, porque saben que hay muchos políticos que están en contra del Brexit. Entonces lo que temen es que la Unión Europea va a prolongar y prolongar el Brexit para celebrar un nuevo referéndum y que gane ahora sí la pertenencia, la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Entonces, en ese peligro de que nunca se logre el Brexit, decidieron poner al puesto de primer ministro alguien que ha dicho que está dispuesto a sacar al Reino Unido incluso sin acuerdo. A ver, eso me gustaría, Eduardo, explícanos, lo dijiste tú, lo subraya ahora Virginia, esta idea de que es con el acuerdo, modificado tendría que ser, porque si no, al parecer no pasaría por el Parlamento británico. Si no es modificado, han dicho sin acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dos cosas, si me lo permites, sí, claro. Querido Pedro. Aquí hay una situación. Primero, ¿por qué digo que hay pocos márgenes de negociación? Ya lo refería mi colega, pero aparte también porque hubo cambio de primer ministro en el Reino Unido. Pero no hubo cambio en el Parlamento. Sí. Sigue exactamente igual. Los números son los mismos. Los números son los mismos, entonces bueno, pues el resultado tendría que ser el mismo. Bien. Ahora, hay dos visiones. ¿Qué es lo que quiere Boris Johnson en realidad? Boris Johnson es euroescéptico, está en contra de la integración, está en contra de someterse a la voluntad de Bruselas, que detrás de Bruselas pues, está Berlín, ¿verdad? Por supuesto, o sea, Alemania. Y París. Y París también, la dupla Merkel-Macron, entonces ahí es lo que no quiere, en fin. Pero él en realidad lo que quiere es regresar, digamos, en términos de lo que es la teoría de la integración, olvidarse de esta unión económica, olvidarse de esta unión aduanera y regresar a la época de libre comercio. Y que lo que quiere, convertir a Londres en un centro, y yo diría en un epicentro de tratados de libre comercio, ¿sí? Muy al estilo de de América del Norte con el Telecán todavía vigente, y bueno, pues a ver si llega también el salir Temec. De la Unión, pero mantener relaciones comerciales con distintos exactamente. Países. Ahora, sin embargo, quiere salirse, pero también quiere seguir teniendo todas las ventajas que se tienen dentro de la Unión. Y le dice la Unión Europea, eso no es posible, todo tiene un costo, empezando porque si te sales tienes que pagar alrededor de 45,000 millones de euros por ya compromisos contraídos con el resto de la Unión Europea. Segundo, tendría que haber una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, cosa que no quiere Boris Johnson, que ha sido un tema que es uno de los temas, digamos, nodales del... Exactamente. Y le dice también la Unión Europea al Reino Unido, y además tienes que mantener los derechos de los ciudadanos europeos dentro de tu territorio. Entonces, eso tampoco le gusta a Boris Johnson, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones. Y además, la libre circulación, bueno, pues de mercancías, la libre circulación de capitales y la libre circulación de personas, cosa que tampoco quiere Boris Johnson. Entonces, bueno, quiere lo mejor de los dos mundos, algo que no es posible. Todo en esta vida tiene costos y lo que quiere Boris Johnson es eso precisamente. Ahora, ¿a qué le apuesta Boris Johnson? Bueno, pues a que se suscriba, ya están en negociaciones, a suscribir un gran tratado de libre comercio con Estados Unidos. Okay. Finalmente, sus primos, hermanos, la dupla anglosajona, la relación, digamos, además, ¿sí? Incluso decían ustedes político-personal, político-personal, histórico, ¿no? Finalmente. Entonces, ese es el punto. Es decir, una visión, bueno, ahora se dice vintage, ¿no? Una visión hipster hasta podríamos decir,
una visión de retroceso, es decir, precisamente haciendo valer esta postura del nacionalismo soberanista, es decir, recobrar la independencia y no estar sujeto a Bruselas, ni a Berlín, ni a París, es decir, tomar sus propias decisiones en esta lógica de la desintegración, de desandar el camino que ya se había dado. Virginia, la población en Reino Unido, en este escenario muy interesante que ustedes dos nos ayudan a reconstruir, pero en esta lógica de lo que nos dice Eduardo, de intentar diversificar por un lado sus alianzas comerciales, pero con el mensaje de recuperar soberanía frente a la Unión Europea. ¿Cómo está? Porque cuando se votó el famoso Brexit, la división era, digamos, brutal, o sea, casi a mitades, y además se decía mucho que los jóvenes, las generaciones jóvenes estaban a favor de permanecer en la Unión Europea, mientras que las generaciones mayores eran las que terminaron definiendo el referéndum en sentido de salida. Sigue siendo una población muy, muy dividida, radicalmente dividida, y cada día hay protestas en Londres, en las grandes ciudades, unos a favor de Johnson y del Brexit y los demás diciendo nosotros somos europeos, queremos seguir perteneciendo a la Unión Europea, Johnson no nos representa. Entonces es una sociedad profundamente dividida y uno de los objetivos que se ha propuesto Johnson es unificar, no hacer one country, un solo país. ¿Y lo ha propuesto? Y lo ha propuesto y la verdad sus discursos están convenciendo no solamente a los euroscépticos, sino también a los indecisos. Porque hay una pequeña parte de la población que no sabe en qué bando ubicarse. Y está logrando, digamos, llevarlos hacia su terreno, porque sus discursos son muy similares a los de Trump. Prometen recuperar la gloria del pasado del Reino Unido, hacer del Reino Unido el mejor país sobre la faz de la tierra, así lo ha dicho. Confiar en la capacidad de lo que éramos y se quedó en el camino. Imperio británico, confiar en su capacidad de reinventarse. Vamos a retomar las riendas de nuestro país, de nuestras leyes de inmigración. Vamos a liberarnos del vasallaje, así ha dicho, del vasallaje hacia la Unión Europea. Que es un discurso que regresa en el tiempo, sí, ¿no? Pensando en el caso de Trump. Su ídolo es Churchill. Exactamente, claro, Churchill hacia atrás. Y después cuando yo vi a Trump, en realidad esta idea del Make America Great Again, lo decía también Reagan. Es decir, es una cuestión que no es decir, es como la vuelta al nacionalismo y a los clásicos, ¿no? Pero son discursos que siempre convencen y Johnson y Trump son muy buenos comunicólogos, le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Entonces, y es un optimista, Johnson tiene un optimismo que dicen que se contagia muy fácilmente. Estamos preparados para un Brexit sin salida. Nuestra economía es de las más fuertes del mundo. Vamos a soportar el impacto. Y la gente se lo cree, aunque yo creo que él mismo no se lo cree. Bueno, los números no le han de dar la razón. No. Mencionaste un actor fundamental en el mundo y en Europa, un liderazgo que todas y todos vamos a extrañar, creo, que es el de Merkel. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar en Alemania? Y es el último punto porque se nos acabó el tiempo, Eduardo. Bueno, aquí hay varias cosas, si me lo permites. ¿Sí? El potencial Brexit tendría efectos políticos, económicos y geopolíticos. Políticos. Muy brevemente diremos, por ejemplo, cuidado con Escocia. Cuidado con Escocia, acaba de tener una reunión con la primera ministra y Escocia no está tan de acuerdo con Boris Johnson e incluso ya de nueva cuenta trae a la mesa la posibilidad de una segunda votación para ver si Escocia se separa del Reino Unido. Cuidado, está en la lógica de catalana. Regresar la lógica. Exactamente, cuidado, porque puede hasta desmembrar al Reino Unido. El último primer ministro del Reino Unido, exactamente. El Reino desunido, ¿no? Estamos ahorita. Segundo, económicas, ya dimos algunos datos. Geopolíticas, cuidado, que sí es efectivamente, Reino Unido es la primera potencia militar de Europa. Es la segunda potencia económica de Europa. Es entre la quinta y sexta economía del mundo. Es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene bases muy importantes de la OTAN y además tiene poder nuclear. Es el paraguas nuclear, ¿sí? de Europa. Entonces sí podría haber alteraciones significativas en el orden geopolítico. Ahora,
¿Qué está pasando con Alemania? Bueno, efectivamente ha sido la batuta de la Unión Europea, es el que lleva el liderazgo, es el motor de Europa, pero también Alemania pasando con muchas complicaciones. Una Europa que está en un proceso de desaceleración, en el marco también de una desaceleración económica planetaria, mundial, global, lo acaba de decir el Fondo Monetario Internacional, bueno, hasta México, en prácticamente una recesión. Entonces, sí es un momento complicado, y de ahí que la Unión Europea pues no esté en favor de un Brexit duro. ¿Por qué? Porque entonces tendría consecuencias para el Reino Unido, para Europa y pues yo creo que para el planeta Tierra en mayor o en menor medida, desde luego, de acuerdo a la vinculación que se tenga, pero podría caer un meteorito y generar una onda expansiva, ¿sí? En estos momentos en que hay complicaciones económicas a nivel mundial. Válgame, esta metáfora del meteorito y la onda expansiva me ha dejado no solo pensando y preocupado, sino también convencido de que los tengo que invitar a los dos a que hagamos un nuevo programa, porque este no ha sido el primero, para analizar qué pasará, pero una vez que suceda. Es decir, esperemos un par de meses y tengamos aquí en Observatorio una nueva mesa para analizar qué sucedió después de que se venció el plazo en el cual Reino Unido tiene que tomar una definición que bien nos lo explicaban los dos invitados, es de repercusiones globales, no solamente de repercusiones nacionales y no solamente de repercusiones regionales. Así que hay que seguir este importante tema en un contexto mundial particularmente complejo, en el que estos discursos del nacionalismo, de la desunión y de la vuelta al pasado, lamentablemente, se lo digo yo, han vuelto a cobrar fuerza. Nos vemos aquí, como todos los martes, la próxima semana, en TV UNAM, en Observatorio Cotidiano.